Les damos la bienvenida a esta sexta clase sobre la oración. Hoy vamos a ver algunos obstáculos de la oración y me parece que son 8 obstáculos, así que vamos a aprovechar el tiempo, vamos a estar atentos. Voy a hacer un corte a la mitad para que hagan comentarios, preguntas y luego seguimos con las otras 4. Así que nada más les pido que tengan sus micrófonos cerrados para evitar que se estén metiendo voces y todo y no interrumpir la clase. Solamente cuando haya preguntas o comentarios, que haya oportunidad, las pueden hacer, pero acuérdense que tienen que ser breves y de acuerdo a lo que estamos viendo. Amén. Así que, entonces vamos a ver obstáculos en la oración. La oración es un privilegio que tenemos nosotros como seres humanos. Déjenme orar primero antes, perdón. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el privilegio que tenemos de acercarnos a tu presencia para poder pedirte, Señor, que nos guíes, nos ayudes, que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro y que tu palabra, Señor, nos instruya, nos enseñe lo que tiene que ver con la oración y los aspectos importantes de cómo orar y qué cosas evitan que nosotros seamos efectivos, Señor, eficaces. Danos sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, la oración es un privilegio único de los hijos de Dios. O sea, hay gente que cree que porque que todo el mundo puede orar, pero obviamente hay oraciones que son escuchadas por Dios y otras que no son escuchadas. Dios escucha a sus hijos principalmente. Y dice en esta frase, la oración verdadera es nuestra búsqueda de Dios mismo, lo queremos a Él. Realmente el propósito principal de la oración es buscar la presencia de Dios, es buscar su rostro, es tener esa intimidad con Él. Y después vienen algunos factores como añadidura de la bendición de poder orar, ¿sí? Como lo vimos la semana pasada y la antepasada, ¿sí? Sobre las formas de orar, sobre también motivos para orar, pero realmente el anhelo de nuestro corazón debe ser buscar su presencia, lo queremos a Él, ¿sí? Y obviamente todos queremos orar y orar mejor. Sin embargo, nuestras fallas más grandes suceden en nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque o no oramos, oramos poco o casi no hacemos nada o a veces no sabemos cómo orar. Y entonces, cuando alguien no sabe cómo orar, cómo dirigirse al Padre, cómo acercarse a su presencia, es más difícil que pueda tener confianza para orar. O cuando alguien se desespera porque las oraciones son contestadas en su tiempo y forma, también muchas veces no aprovechan este recurso que Dios nos da. Y obviamente la oración muchas veces es relegada o hecha a un lado por otras actividades. A veces andamos tan afanados, tan preocupados haciendo cosas que descuidamos lo más importante, que es nuestra intimidad con Dios. ¿Sí? Y son muchas cosas que estorban nuestra oración con Dios. Y vamos a hablar de 8 cosas, 8 obstáculos que afectan nuestras oraciones. Y bueno, el primero que quiero mencionarte esta noche es la falta de conocimiento. La primera es que no sabemos cómo orar muchas veces. Otra es porque no conocemos a Dios. No sabemos cómo acercarnos confiadamente a su presencia. Mira, dice Oseas 4:6 en la Nueva Traducción Viviente, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Aquí habla de algo muy importante, habla del conocimiento de lo que Él es, de quién es Dios, sus atributos, sus características. Y este mismo versículo, pero en la Nueva Versión Internacional, dice, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Entonces, el no saber cómo acercarse a Dios, el no conocer a Dios, nos impide muchas veces tener una buena comunión y obviamente desviarnos de sus caminos. Y por eso mucha gente no ora, porque no entiende los principios, porque no sabe cómo orar o simplemente no conoce a Dios o no tiene una relación con Dios. Entonces, todos estos factores son determinantes para que alguien no conozca o sepa cómo orar. Lucas 11:1 dice, una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Y obviamente después, ¿qué hizo Jesús? Les enseñó el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es un modelo de cómo podemos orar. No necesariamente es algo que tenemos que estar repitiendo, sino son formas o son principios para poder nosotros orar efectivamente. Y Jesús les enseñó a sus discípulos y obviamente es nuestra base también para la oración, ¿sí? El segundo obstáculo para la oración es el pecado o la iniquidad, ¿sí? Salmo 66:18 dice, si en mi corazón hubiera yo desmayado, hubiera yo mirado la iniquidad, perdón, el Señor no me habría escuchado. Entonces, muchas veces, hermanos, el pecado en nuestra vida, la iniquidad, bueno, a lo mejor la iniquidad, ¿qué significa? Aquí tengo la definición más abajo, dice, la iniquidad es maldad, impiedad o culpa, es la condición de no ser recto
y su gravedad está por encima del pecado. Tiene que ver con lo que hay en el corazón del hombre, la impiedad, la maldad, ¿sí? Esas cosas muchas veces no nos permiten acercarnos a Dios por lo que hay en nuestros corazones. Y obviamente después de que hay eso en nuestro corazón, se gesta el pecado, ¿sí? Dice como tal, es una ofensa contra Dios fundada en el desconocimiento y rechazo de las leyes de Dios. Alguien que no acepta a Dios, que no ama a Dios, que no conoce sus leyes o que no las quiere, va a ser una persona que va a ofender a Dios con su actitud, con su maldad en su corazón. Y obviamente todos los seres humanos tenemos iniquidad, tenemos pecado en nuestro corazón, está la iniquidad, la maldad implícita en nosotros porque por el pecado original de Adán y Eva. Sí, ahora Isaías 59:2 dice, son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Entonces, Dios estaba muy enojado con el pueblo de Israel por causa de sus pecados y sus iniquidades. Pero, ¿sabe? Este mismo principio, este mismo obstáculo sigue afectando al ser humano hasta el día de hoy. Cuando hay iniquidad en el corazón, cuando hay pecados, cuando hay rebeldía, cuando hay dureza, cuando hay duda, todo esto impide que Dios nos escuche, no porque Dios no quiera, sino porque es la condición del ser humano. Dios es un Dios santo, un Dios puro, y cuando una persona está llena de pecado y todo, y no hay un arrepentimiento genuino, obviamente Dios no va a escuchar esas oraciones. Dios quiere que entremos a su presencia con acción de gracias, pero con un corazón recto, un corazón entendido. Yo sé que uno va a decir, pero yo no tengo ese tipo de corazón. Bueno, si empezamos una relación con Dios y Dios ve nuestra iniquidad y todo, y Él ha perdonado nuestros pecados, nos podemos acercar confiadamente a su trono de gracia. Más adelante voy a explicar eso. El pecado en nuestra vida impedirá que nuestras oraciones sean escuchadas. Pecar, ¿qué significa? Errar al blanco o tomar un camino equivocado o un camino malo. Entonces, cuando alguien se desvía a lo que cree que es lo correcto, haciendo a un lado los caminos de Dios, eso es pecar. Es brincar los límites establecidos por Dios, es no hacer lo que Dios nos dice, salirnos de su voluntad, o es pecar contra la santidad de Dios, es decir, haciendo algo que va en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra o de lo que Dios es. Amén. Vamos bien hasta aquí. Voy a hacer un paréntesis a la tercera, mejor para no dejar que se junte mucho. ¿Cómo nos libramos del pecado en nuestras vidas? Ahora quizás sea esa pregunta la que venga. Bueno, si estoy en pecado, ¿qué hago? Dice Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados o nuestras iniquidades, dice otra versión. El castigo de nuestra paz fue sobre de él y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta es una palabra profética que habla de Jesús, del Mesías, de Yeshua. ¿De qué se trata esto? Bueno, que por causa de nuestras maldades, nuestros pecados, nuestras iniquidades, ¿qué es lo que hace Dios? Estábamos alejados, pero ¿qué hace Dios? Dice, Jesús toma nuestro lugar en la cruz de Calvario, paga por nuestras culpas. Nosotros estábamos endeudados porque por la rebelión que había, por el pecado, porque habíamos transgredido los mandamientos de Dios, y entonces el pago del pecado era muerte. Entonces tenía alguien que pagar, y en este caso dice la palabra que el castigo de nuestra paz fue sobre Jesús. Nosotros merecíamos el castigo, merecíamos la muerte espiritual, merecíamos el infierno. Sin embargo, Jesucristo decidió pagar por nosotros, y por su sacrificio y por la llaga de Jesucristo hemos sido perdonados, sanados, limpiados por la sangre de Cristo. Y ahora, gracias a eso, usted y yo tenemos acceso a la presencia de Dios y podemos ser limpiados y podemos hablar con el Padre. Pero si hubiera pecado posteriormente, después de que fuimos hechos justos o perdonados, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que confesar nuestros pecados, ¿sí? Porque muchas veces nosotros podemos pecar de palabra, de omisión, de acción, y entonces tenemos ese recurso de arrepentimiento, ¿sí? Jesús es nuestro abogado que está delante del Padre intercediendo por nosotros, y primera Juan 1:9 dice, si confesamos, o sea, si declaramos nuestros pecados, si reconocemos nuestro pecado, nuestra iniquidad, dice que la palabra que Él es fiel y justo para qué, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber una confesión de pecados, y obviamente tenemos que apartarnos de ellos para que realmente Dios nos perdone. Ahora, si nuestras oraciones no son contestadas, deberíamos apartar un tiempo para indagar las razones, preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué no estás contestando? ¿O tienes otro propósito? O la respuesta es no, ¿sí? Porque muchas veces puede haber varias respuestas a una oración de parte de Dios. Puede ser sí, puede ser no, puede ser tengo algo mejor, o puede decir espera, no es el tiempo. Entonces, cualquiera que sea la respuesta de parte de Dios, tenemos que saber esperar. Amén.
El tercer obstáculo es la iniquidad, la incredulidad, perdón. Mateo 13, 54, 58 dice, al llegar a su tierra comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. ¿De dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Decían maravillados. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que ¿de dónde sacó todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Y por la incredulidad de ellos, no hizo muchos milagros allí. Y bueno, aquí vemos algo muy tremendo. Jesús es Dios mismo, Jesús podía hacer cualquier milagro, cualquier señal, pero la incredulidad, o sea, el no creer, el tomarlo como alguien como nosotros, el no darle su lugar a Jesús, era prácticamente no tener fe en él ni en lo que podía hacer. Entonces, ¿qué hizo ahí? La incredulidad de ellos no les permitió recibir los milagros que Dios podía hacer a través de Jesús, ¿sí? Tampoco podemos decir que porque tenemos mucha fe, Dios está obligado a darnos todo lo que queremos. O sea, Dios no está obligado. Dios puede hacer lo que queramos. Dios puede si Él quiere, pero también si es su tiempo y su voluntad. Entonces, a veces podemos ir al otro extremo. Yo tengo mucha fe y como tengo fe, Dios tiene que darme. No necesariamente, hermano. O sea, obviamente la fe es la certeza, es la seguridad, pero también acuérdense que tenemos que orar conforme a su voluntad y en el tiempo perfecto de Dios. Amén. Entonces, estos son recursos. Ahora, no podemos recibir respuestas a nuestras oraciones si estamos viviendo en duda e incredulidad, ¿sí? Santiago 1, 5 a 7 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. ¿Y qué va a pasar? Él se la va a dar. Pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie, pero pida con fe, sin dudar. Aquí está la clave. Si yo me voy a acercar a su trono, a su presencia, tengo que acercarme con fe, creyendo que Dios es galardonador. De hecho, viene más adelante esa cita de Hebreos 11:6. Porque dice este versículo al final, dice, quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. ¿Quién es este? El que duda del Señor. Entonces, si vamos a orar, oremos con fe, creyendo, confiando y dándole gracias a Dios porque sabemos que escuchó nuestra petición. Orar sin dudar significa orar con la firme creencia y entendimiento del carácter, o sea, quién es Dios, su naturaleza y los motivos de Dios. ¿Qué significa esto? La voluntad de Dios. Amén. Es importante conocer la voluntad de Dios para poder nosotros orar conforme a su voluntad. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, si yo me voy a acercar a Dios, si yo voy a pedir, el requisito número 1 es fe, confianza en lo que Dios es y lo que Dios puede hacer. Amén. Así que voy a hacer un acto aquí, voy a dejar un tiempo para si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, es el tiempo para preguntar o comentar algo de lo que acabo de explicar. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguna pregunta de estos 3 puntos? ¿No? Ok, entonces continuamos. Aquí ya se dieron cuenta que tengo perros y que estamos en vivo, que no es grabado. Ok, vamos a seguir. El obstáculo número 4. El obstáculo número 4 es el egoísmo. ¿Sí? Las oraciones egoístas son siempre aquellas que tienen como intención gratificar nuestros propios deseos egoístas y no podemos esperar que Dios responda a tales oraciones. Ahora, aún Dios puede hacerlo. O sea, si nosotros de repente decimos, es que yo quiero, Señor, unas vacaciones en tal lugar y las quiero así, Dios lo puede hacer, ¿sí? Pero cuando queremos a veces cosas muy egoístas, ¿qué será algo egoísta? Será algo como pensar nada más en mí y no pensar en el bien de los demás. Obviamente no es malo eso tampoco, pero si siempre solamente mi oración está ahí, en nada más yo, y no pido, no oro, no bendigo a Dios, entonces ahí el asunto son las motivaciones del corazón. Entonces tendríamos que checar cuáles son las motivaciones de nuestro corazón para que realmente Dios responda a nuestra petición, ¿sí? Santiago 4:3 dice, y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones, desean solamente lo que les da placer. Entonces, aquí en este versículo estamos viendo intenciones, habla de actitudes internas. Entonces,
¿Cuál es la razón por la cual yo pido algo a Dios? ¿Sí? ¿Por qué estoy pidiendo tal cosa, sea algo material, sea algo que Dios quiero que haga en mi vida? Habría que revisar las intenciones y que nuestras intenciones no sean egoístas, ¿sí? Otro versículo, 1 Juan 5:14, dice, confiamos en Dios, pues sabemos que Él nos oye. Y si le pedimos algo que a Él le agrada o conforme a su voluntad que dice, Él nos oye. Entonces, si logramos entender que hay una voluntad perfecta de Dios y Dios puede obrar conforme a su voluntad, entonces ustedes y yo podemos saber que las peticiones que le hayamos hecho, Dios las puede proveer si estamos orando conforme a su voluntad. Y también la otra cosa es el tiempo perfecto de Dios. Amén. A veces Dios tiene tiempos para cada persona, para cada situación, que nosotros no logramos comprender. A veces queremos que Dios actúe rápido, ¿sí? Pero Dios a veces espera porque primero a veces quiere trabajar primero en lo interior y posteriormente quiere hacer algo en lo externo. Ahora, el pedir de acuerdo a la voluntad de Dios eh, es lo mismo que pedir en sumisión a cualquier cosa que pueda ser su voluntad, ya sea que sepamos o no de qué se trate. Muchas veces Dios nos pide cosas que no comprendemos, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo es posible que Dios nos pida que amemos a alguien que no nos ama o que perdonemos a alguien que no merece nuestro perdón? Pero finalmente Dios quiere que hagamos lo que es su voluntad. Entonces, aunque no entendamos, aunque no comprendamos, Dios nos pide que seamos sensibles a su voluntad y pidamos y actuemos conforme a su voluntad. Por ejemplo, cuando Jesús iba a ser crucificado, él hace una oración, ¿sí? Pero vemos el modelo en nuestra oración que hace Jesús es siempre estar sujeto a la voluntad del Padre, aunque pudiera la voluntad del Padre ser difícil. Jesús sabía lo que venía y Jesús oró de esta manera: Padre, si quieres, si puedes, pasa de mí esta copa. Pero finalmente dice Jesús, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, finalmente Jesús estaba sujeto a la voluntad del Padre porque sabía que había propósito en lo que Dios había pedido a Jesús, lo que Jesús quería hacer para el Padre y para nosotros. Entonces, ¿qué es la diferencia entre una oración egoísta y una oración que busca la voluntad del Padre? La voluntad de la oración es agradar a Dios en todo, ¿sí? Las oraciones egoístas son siempre aquellas que tienen como intención gratificar nuestros propios deseos egoístas y no podemos esperar que Dios responda a tales oraciones, ¿sí? Yo me acuerdo de una hermana que su esposo se había ido con otra mujer y me acuerdo mucho que ella decía que ella estaba orando y ella maldecía a esa mujer para que le fuera mal, porque si a esa mujer me robó a mi esposo y ella oraba para que se le secara el vientre, se le secara la matriz y que no pudiera tener hijos. Y esa era la oración de la hermana. Y entonces, cuando regresa, después de no sé si meses o años, el esposo regresa y ella testificaba, es que lloré con la autoridad y yo le pedí a Dios que Dios actuara y hiciera lo que yo le pedía, porque no estaba bien que mi esposa haya ido con otra mujer, me había robado. Y yo escuchaba a la hermana y decía, no puede ser, ¿cómo orar una oración de ese tipo que va contra la voluntad de Dios? Tú no puedes maldecir a alguien para tomar algo que aparentemente, o algo que es tuyo. Es como decir, Señor, voy a tener que robar para agarrar algo porque necesito. O sea, no puedes hacer algo que no es correcto, o Dios no te va a dar algo conforme a lo que no es su voluntad para tener algo que tú quieres. Y entonces, a mí me daba pendiente que la hermana explicara eso porque lo veía como algo bueno. O sea, yo oré y Dios me contestó. Pero finalmente, hermanos, eso que ella estaba haciendo es hechicería, es brujería prácticamente, porque estaba maldiciendo. Y eso no es algo que Dios quiere para nuestras vidas. Ya está la Amén. sopa, apágala. Entonces, no podemos orar de esa manera nosotros. Amén. Entonces, les pongo este ejemplo para que entendamos que no se puede orar de esa forma. Hay formas en las que Dios ha orado y que no podemos orar nada más porque queremos. Eso es un deseo, aunque era algo bueno de ella, lo estaba haciendo de una manera equivocada. Entonces, nada más tener mucho cuidado cómo nosotros estamos orando, pidiendo al Padre. Obstáculo número 5, el orgullo y la ostentación. ¿Sí? Dice Lucas 18, 9 al 12. Algunos que confiando en sí mismos, mira aquí, confiando, o sea, el centro eran ellos, dice, se creían justos y que despreciaban a los demás. Jesús les contó esta parábola. ¿Por qué Jesús les cuenta eso? Porque Jesús conocía los corazones. Jesús conocía las intenciones del corazón. Cuando tú y yo le pedimos a Dios, Dios ya conoce lo que vamos a pedir, pero necesitamos orar para que nuestra fe sea activada. Y entonces Jesús les dice esto, les cuenta esta parábola. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo.
El fariseo es alguien que supuestamente sabe mucho de la ley y se ampara en sus propias obras. Y este decía, él oraba, fíjense, dice aquí Jesús, dice, se puso a orar consigo mismo, o sea, ni siquiera estaba hablando con Dios, estaba orando para sí. Dice, oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy de la 10ª parte que recibo. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Se estaba exaltando a sí mismo, o sea, era una oración egocéntrica, orgullosa, ostentosa, que no estaba agradando al Padre, ni siquiera estaba hablando con Dios. Luego dice más adelante, en cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, soy pecador. Y entonces Jesús les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Por qué? Porque Jesús estaba viendo la condición del corazón, Dios mismo estaba viendo el corazón y las intenciones de las palabras. Entonces, es muy importante, hermanos, que cuidemos nuestras actitudes, que veamos lo que hay en nuestro corazón y que no oremos con orgullo, ni con soberbia, ni altanería, ¿sí? Sexto obstáculo, falta de perdón. Vivimos en un mundo muy imperfecto. Todos nosotros hemos sido en algún grado lastimados, abusados, rechazados y se nos ha engañado. ¿Con cuánta frecuencia hemos escuchado a alguien decir, ellos no merecen ser perdonados? ¿Sí? En realidad lo que esa persona merece no tiene nada que ver con el perdón. Dios nunca hizo que nuestra necesidad de perdonar estuviera condicionada a aquello que la otra persona hace o deja de hacer. ¿Qué significa esto? Que yo no voy a perdonar a otra persona simplemente porque merece o no merece. Dios dice que tenemos que aprender a perdonar, ¿sí? Y entonces mucha gente quiere perdonar conforme a su justicia, ¿sí? Cuando nosotros rehusamos perdonar a otros, crece una raíz de amargura en nuestros corazones. ¿Y qué es lo que provoca eso? Provoca en nosotros que nuestras oraciones se ahoguen o no lleguen al techo, ni siquiera al techo, porque por la falta de perdón. Ahora, miren, Marcos 11:25 dice, pero cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel con quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también los perdone a ustedes sus pecados. Entonces, prácticamente Jesús les dice, acuérdate, cuando vayas a orar, antes que nada, perdona a aquel que te haya, aquel contra quien guarde rencor, para que su Padre que está en los cielos también les perdone. Y dice el Mateo 6:12 al 15, dice, y perdona nuestros pecados, hablando del Padre nuestro, así como nosotros hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te va a perdonar, mi hermano. Si tú no perdonas, no va a ser perdonado. ¿Por qué? Porque es un principio. Dice, nosotros le pedimos al Padre, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos. ¿Y qué está si nosotros no perdonamos? Se nos retiene el pecado. Entonces, es importante aprender a ver las cosas de la perspectiva de Dios. Y bueno, hay otra parte en la Biblia donde dice que si tú vas a dejar tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, dice, ve y ponte a cuentas con esa persona, con tu hermano, dice. Ahora quizá pensemos, pero si el que tiene problema es él, no yo. Pero si Dios te está poniendo en ese momento que tú tienes que reconciliarte con él, dice, primero ve y reconcíliate con tu hermano y después dejas tu ofrenda. ¿Por qué? Porque para Dios es más importante nuestra relación con Él y con mi prójimo. ¿Por qué? Porque a veces pensamos, no, pues yo ofrendo, yo diezmo, ya con eso ya la hice. No, eso es importante, pero es más relevante primero es que tu corazón esté alineado a la palabra de Dios, que tú y yo podamos realmente obedecer al Padre. Y si realmente vamos a dar una ofrenda, que nuestra ofrenda sea con un corazón limpio, con un corazón renovado. Amén. Muy bien, vamos a hacer un acto aquí para ver si hay preguntas, comentarios de estas 8, bueno, estas 6 que llevamos hasta ahorita, 6 diferentes tipos de obstáculos. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Adelante, Abraham, te escuchamos. Se me hace que estoy en la compu que casi no se escucha. ¿Y sí me escuchan? Sí. Ah, muy bien. Era con referencia a orar con egoísmo, no orar con egoísmo.
el pasaje de Santiago 4:3. Ahí habla acerca de que oramos en ocasiones mal cuando pedimos para gastar en nuestros deleites. Por ahí hay otra versión que dice nuestras pasiones. Y ahí en el contexto, ahí habla de las guerras que surgen, los conflictos, las envidias. O sea, estamos ahí hablando de la cuestión carnal, ¿verdad? Para enfocar bien estas oraciones, primero hay que buscar la voluntad de Dios, ¿verdad? Examinar bien nuestro corazón. Y ahí es válido orar para, por ejemplo, cambiar de carro, mejorar nuestra casa, tener dinero para unas vacaciones para irnos con nuestra familia, porque estamos buscando primero a Dios, estamos examinando nuestro corazón y no estamos orando desde una mentalidad carnal, que es a lo que se menciona ahí en Santiago. Ahí nada más es lo que quería comentar, hermano. Gracias. Muy bien, muy acertado tu comentario, Abraham. Viendo un poquito el contexto de los versículos. Por ejemplo, cuando están peleando a alguien, están peleando por algo que desean y se pelean y están pidiendo mal, porque están peleando para sus deleites. Y muchas veces cuando alguien pelea con alguien, pues de alguna manera está siendo egoísta porque está buscando algo, tu propio bien. ¿Sí? Entonces, Jesús, ¿qué hizo? Él se despojó de todo. Y entonces, ¿qué vino? Él nunca fue egoísta, nunca fue el centro de que yo, sino siempre buscó el bien del prójimo. Amén. Muy bien. ¿Alguien más tiene un comentario, hermano Gabriel? Y luego está el hermano Moisés. Buenas noches. También aquí puede quedar, por ejemplo, en el pecado de orgullo y ostentación. Que puede ¿Tú vas a hablar? Que puede uno decir, yo ¿qué puedo pedirle perdón a Dios si yo no he matado, no he robado? Lo escucho, si se puede acercar un poquito más hacia el centro de la... Okay. Ahí. ¿Me escuchan? Muy poquito. A ver, déjame subirle aquí a lo mejor. Es que soy muy lejos. A ver. Ahí está mejor. ¿Sí? Sí. Ok. Puede quedar también aquí en este quinto obstáculo de orgullo y ostentación, el de que a veces uno se puede creer de que no tiene uno que pedir perdón a Dios porque, bueno, yo no he hecho, se basa uno en los 10 mandamientos, ¿no? Yo no he matado, yo no El he pastor cree que tú vas a hablar. Muchas veces, simplemente cualquier mentirita que eche uno, pues ya estás pecando contra Dios. Pero a veces uno o la gente lo ve así, ¿no? Yo qué voy a pedirle perdón a Dios si yo no he matado, yo no he robado, no he hecho esto o aquello. O sea, o no he tenido, no sé, sexo fuera de matrimonio, cosas de esas. Que las ve uno como que son grandes, pero las pequeñas no las ve. Y como dice la palabra, son las pequeñas zorras las que dañan la parra, ¿no? Y eso puede también ser un pecado de orgullo y ostentación. Sí, porque es justicia propia. Es pensar que yo estoy bien por mis acciones. Y Sí. nadie estamos bien. De hecho, mañana vamos a ver eso en Romanos 3, de que a veces nosotros nos creemos buenos en nosotros mismos, como los judíos, que pensaban que porque era el pueblo escogido no tenían que hacer nada, ya iban directo al cielo porque tenían, como quien dice, luz verde. Pero no es así. O sea, nosotros tenemos que entender que nuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestra maldad nos aleja de Dios y a veces pedimos egoístamente. Por eso era importante explicar estas cosas. Y obviamente hablar de orgullo, a lo mejor son cosas que no se ven, pero la altivez del corazón puede ser lo que nos aleje de que Dios nos escuche nuestra petición. Entonces, gracias por la observación. No tienen que ser a lo mejor pecados así muy graves, pero finalmente cuando hay algo, una altivez o la falta de perdón, que a lo mejor no se ve, pero es algo que Dios toma en cuenta. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Tiene un comentario? Enrique y Eli. Sí, pastor, buenas noches a todos. En la parte de lo que comentaba el hermano Gabriel también, citando un escrito del hermano Jonathan Edwards que recibí, dice, los que verdaderamente acuden a Dios en busca de misericordia vienen como mendigos, no como acreedores.
Entonces esta parte o sea, sí que viene a colación, ya que pues ahora sí que debemos de venir de una actitud de humildad y reconociendo que le necesitamos, como decía Pablo, que sus obras eran como trapos de inmundicia. O sea, por más buenas cosas que hayamos hecho y todo, no sirve de nada y no nos hace acreedores a poderle hablar o a exigirle a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Entonces, de esa manera, pues una actitud de humildad, y ahora sí que si alguien había cumplido también y que es de ejemplo para nosotros en cuanto a la ley es Pablo. Sin embargo, hasta él pues tomaba como trapos de inmundicia todas sus buenas obras, güey. Amén, gracias. De hecho, muchas veces las personas piensan que no son tan malas, como decían ahorita, o sea, pues es que no soy tan malo, no he matado a nadie, pero son orgullosos, o sea, se creen que sí mismo. Por ejemplo, esta persona que estaba, este publicano estaba orando, dice, hablando consigo mismo, o sea, ni siquiera estaba hablando con Dios. O sea, a veces mucha gente ora de esta forma, o yo he escuchado muchos líderes o pastores que le gritan a Dios y le exigen, o sea, como si Dios estuviera hablando, o sea, estuviera obligado, y le gritan y le reclaman, y Señor, yo reclamo y andan reclamando a Dios cosas, o sea, ¿por qué? O sea, pero es la forma en que ellos creen que pueden hablarle a Dios, o sea, no nos da ningún derecho de hablarle esa forma a Dios. ¿Sí? Como si nos debiera algo, pues, como si fuéramos acreedores nosotros, como si nos debiera él algo, y sin embargo, pues, incluso de lo recibido de su mano le damos, entonces no tenemos nada de nosotros para darle. Y acuérdense que este recaudador de impuestos que hizo, ni siquiera se quería acercar, dice a lo lejos, y se daba golpes en el pecho, señor. O sea, él estaba con una actitud bien diferente a la otra, de la otra persona. ¿Sí? Adelante, Cristi. Buenas noches a todos. Mi esposo Javier tiene una duda. Adelante. Buenas noches a todos. Entonces, yo también estaba pensando eso porque están comentando. El yo decreto, el yo cancelo, el yo reclamo, eso no es bíblico para nada. No. O sea, no significa que yo tengo el poder como para dar una orden de decir, esto se va, esto viene y esto no. Esto no es bíblico, entonces orar así. No, la Biblia no menciona eso. Ahora, sí de repente declaras cosas, pero es hablar la palabra. O sea, y no es reclamarle a Dios. O sea, hay gente que dice, reclámele a Dios por esto, reclámale a Dios esto, lo que es tuyo. O sea, ¿por qué le vas a reclamar a Dios? Si algo es tuyo, es lo que tú haces. Tú simplemente lo tomas, ¿sí? Eso es lo único que tú haces, pero no tienes por qué andar diciendo decreto, reclamo, y esa es mucha tendencia de muchas iglesias, muchas denominaciones, y sobre todo son denominaciones donde a veces los pastores se creen profetas o se creen apóstoles, y muchas veces hay mucha apostolitis y enseñan así a sus ovejas a orar. O sea, a mí se me hace una falta de respeto. Yo nunca me acercaría así a Dios y tampoco les enseñaría esa forma de orar porque no es correcta. Dios merece toda honra, Él es soberano, Él es nuestro Rey, nuestro Señor, y yo no tengo en ninguna manera por qué faltarle al respeto. O sea, si soy su hijo, tengo que acercarme confiadamente, pero siempre con acción de gracias y con honra y respeto. Amén. Esa es la forma correcta de acercarnos. Y el comentario, pues, es válido porque hay mucha gente que ahora sí, métanse simplemente a las redes y van a encontrar muchas personas que andan profetizando cosas, diciendo cosas que luego ni se cumplen, y eso es bien peligroso. O que dicen, así dice el Señor, y sueltan un montón de cosas que Dios no dijo. Entonces, lo que sí es válido, perdón, pastor, es orar conforme a un versículo. O sea, sí, ¿verdad? Sí, por ejemplo, Señor, tu palabra dice, y en tu nombre o en tu palabra yo te pido esto. Citas un versículo, pero estás basándote en un versículo, pero no a manera de exigencia, sino simplemente respaldando la oración. Eso sí es válido, ¿sí? Pero no decirle, Señor, tu palabra dice que aquí somos sanados por las llagas de Jesús, así que te ordeno. No sé si una vez oyeron una cantante que le estaba pidiendo a Dios que sanara a uno, pero la forma en que lo estaba haciendo no era correcta, ¿sí? Entonces, es simplemente hay que ver cómo le pedimos a Dios, y siempre con respeto y con honra. O sea, Dios nunca vamos a poderle, no debemos de hablarle de esa forma. Amén. No porque seamos por ejemplo, pastor, a mí me gusta mucho cuando oramos ahí en mi trabajo, es poner a veces agarro versículos de ánimo
y pongo el nombre de cada una de nosotras en el versículo, o sea, personalizarlo como decía usted. Sí, Una eso vez. sí es válido. Sí, Hermano, es Claudia. diferente entonces a lo de la oración, pero en guerra espiritual, porque ahí no va dirigido a Dios, sino va dirigido hacia, pues, a ese tipo de, en ese tipo de oración, Ahí en lugar del enemigo. lo recomendable, Claudia, es citar la palabra. O sea, siempre en ese tipo, aunque sea una oración de guerra, es citar la palabra. Incluso, la verdad es que nosotros deberíamos estar cantando la palabra también cuando estamos en la alabanza. O sea, nosotros siempre debemos estar alabando a Dios, pero también cantando lo que Él es, lo que Él ha hecho. O sea, lamentablemente en nuestros tiempos se ha perdido el enfoque de la palabra. Ahora, si se fijan, muchas de las alabanzas son yo siento, yo creo, yo pido, pero no exaltamos el señorío de Cristo, no hablamos de la grandeza de Dios. Los himnos de antes hablaban mucho de la palabra y los sacrificios de lo que Dios había hecho por nosotros. Se exaltaba los atributos de Dios y hoy se ha perdido mucho eso. Hay mucho emocionalismo en la alabanza, ¿sí? Entonces, es simplemente regresar nuevamente a la palabra. Amén. ¿Algún otro comentario? Regresar a lo básico. Sí, básicamente. Me acuerdo anteriormente, pastor, también durante la alabanza, como usted comentaba, salían demonios, o sea, eran liberados las personas durante el culto, durante la dirección de alabanza. Entonces, pero era porque la palabra estaba siendo cantada y es donde venía la liberación, vaya. Amén, es correcto. De hecho, cuando nos dice Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, entonces cuando nosotros empezamos a exaltar, a coronarlo, a bendecirlo, Dios viene y se manifiesta. Haz de cuenta que hacemos una fiesta y Dios nos es el invitado. Entonces, la alabanza, ¿qué es? Es, Señor, esto es tuyo, es para ti. Y entonces lo dedicamos a Él. ¿Sí? Adelante, Ilse. Hay un libro, pastor, que no sé qué, de un pastor que hace muchos años vino a Monterrey y se llama así, me acuerdo que se llama El Poder de los Decretos. Y es un pastor, él es afroamericano, y él, cuando a mí me lo prestaban y yo lo ojeaba, hacía mucho eso, o sea, de que yo declaro que lo que yo prenda, todo me va a salir bien, que lo que yo compre, voy a comprar más grande. Y entonces, pues yo me acuerdo que platicando con mi mamá y mi papá decíamos, no, es medio extraño. Y de hecho él vino a hacer una conferencia o un concierto que quiso hacer en la Arena Monterrey. Y yo creo que no se llenó ni el 30%. Mis hermanos, a mi hermana la habían invitado a cantar, pero no, él hablaba mucho, como usted dice, como que de ordenarle a Dios y decirle a Dios qué hacía, porque decía, yo voy a tener lo mejor, yo decreto que lo que estoy pasando voy a salir, o sea, así, y es un libro que solo dice un decreto tras decreto, no me acuerdo de su nombre, pero no, entonces eso no es, vaya, no es correcto, no está bien. Se apellida Paredes, me parece. Creo que sí, o sea, él es afroamericano. Ajá. Sí, es muy peligroso ese tipo de oración, entonces sí tengan cuidado. Y también tengan cuidado a quien escuchan, hermanos, hermanas, porque a veces hay cada pastor y que no predica la palabra y mucho emocionalismo y mucha motivación, pero no hay palabra. Entonces acuérdense, siempre tenemos que ser celosos de lo que entra en nuestra mente y nuestro corazón. ¿Sí? Adelante, hermano Gabriel. Sí. Buenas noches, hermanos. Dios los Adelante. bendiga. Oiga, pastor, yo tengo duda. Y no podemos no podemos decir cancelamos en el nombre de Cristo Jesús. No. Pues es que depende, es que mire, eso de yo cancelo, yo decreto. En el nombre de Jesús, por eso le digo, yo quiero preguntarle a usted, ¿verdad? Pero bueno, depende que esté cancelando. Sí, por ejemplo, cuando hago oración, ¿verdad? Por las generaciones pasadas, por las maldiciones, ¿verdad? De lo pasado, un pastor decía que cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, ya todo eso ya está cancelado. Sí, pastor, o no. O dígame usted también de eso. Miren, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, se rompen muchas maldiciones, ¿sí? O sea, ya no estamos bajo el poder del pecado, ¿sí? Pero muchas veces hay cosas que venimos arrastrando que sí tenemos nosotros que entregarlas a Dios. Pero aquí el asunto es, cuando nosotros oramos, es siempre recomendarle que citemos la palabra.
Señor, tu palabra dice que debido a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, yo y mi familia somos libres por la sangre de Jesús. Entonces, ¿qué está haciendo? En vez de decir, yo estoy decretando, está tomando una cita bíblica para simplemente cancelar y no necesariamente decir cancela, simplemente yo me apropio de lo que dice tu palabra, Señor, y en esa palabra yo la tomo y yo creo que esa palabra es sobre mi vida y mi familia. Es lo mismo, pero no digo yo decreto, yo cancelo, yo rechazo, yo ato, yo reprendo y andamos haciendo muchas cosas, aunque la cuestión es aquí que siempre la palabra sea la que nos dé a nosotros la autoridad para hablar. Es la palabra la que nos da a nosotros, ¿sí? Siempre la oración es hablar conforme a la palabra. ¿Qué hizo Jesús cuando fue tentado en el desierto? Citó la palabra. Escrito está. Escrito está. Entonces, si usted va a orar por sanidad, ¿qué dice la palabra sobre la sanidad? Escrito está. Señor, oramos de acuerdo a tu palabra porque tu palabra dice y pum, suelta. Me gusta mucho, por ejemplo, cuando oran a veces nuestro hermano Leonel, nuestro hermano Víctor, siempre está citando palabra en la oración, ¿sí? Señor, tu palabra dice y pum, sueltan un versículo. Y como está escrito, y un versículo y luego la petición. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás reforzando. Están prácticamente hablando la palabra, orando la palabra. Eso es lo conveniente. Entonces, nada más cuidar cómo lo hacemos, porque lamentablemente tenemos mucha mezcla, hermanos, en nuestra teología. Traemos mucho del catolicismo, traemos muchas cosas de gente que ora así como que proféticamente y cosas así. Entonces, hay que cuidar nuestra manera de orar y hay que regresar a lo básico, a las sendas antiguas, a la oración, al arrepentimiento, a las cosas básicas. Ahí tenemos que regresar a eso. Amén. Gracias, muchas gracias. Bueno, continuamos y ahorita nos quedan 2 puntos y ahorita volvemos a hablar nuevamente. Vamos con el obstáculo número 7. Dice Zacarías 7, 11 al 13, sus antepasados se negaron a escuchar este mensaje, volvieron la espalda tercamente y se taparon los oídos para no oír. Endurecieron su corazón como la piedra para no oír las instrucciones ni los mensajes que el Señor de los ejércitos celestiales les había enviado por su espíritu por medio de los antiguos profetas. Por eso el Señor de los ejércitos celestiales se enojó tanto con ellos, así como ellos se negaron a escuchar cuando los llamé, tampoco yo los voy a escuchar cuando clamaron a mí, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y esto está bien tremendo porque dice, ellos se negaron a escuchar, le volvieron la espalda a Dios tercamente y fíjese, miren cómo dice, se taparon los oídos para no oír a Dios. Y aparte se endurecieron en su corazón. Entonces, todo eso que causó rebeldía, dureza, terquedad. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dijo, bueno, ustedes no quieren nada conmigo, entonces yo tampoco los voy a escuchar. Entonces, la desobediencia, la rebeldía, la dureza de corazón, ¿qué fue lo que provocó? Que Dios hiciera lo mismo que ellos. ¿Saben que no quieren nada conmigo? Muy bien, los dejo a su suerte, ¿sí? Y eso pasa muchamente con la gente. Quieren el beneficio de la oración, quieren las bendiciones, pero no quieren una relación, no quieren un compromiso, no quieren obedecer a Dios y nada más quieren pedirle a Dios. Son los que andan exigiéndole a Dios. Señor, yo te exijo, yo te pido, yo reclamo, ¿sí? Lo que el diablo me robó y empiezan a reclamar un montón de cosas. Hasta hay canciones que dicen de eso. Entonces, tengan mucho cuidado hasta lo que cantan. Y el obstáculo número 8, malas actitudes hacia el cónyuge. Aquí es algo ya más visible, más personal, ¿sí? Así como la falta del perdón, que es algo que tiene que ver con las relaciones, también habla de la relación, pero entre la familia. Primera de Pedro 3:7 dice, de la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Dice otra versión, trátela con respeto, o la versión 60 dice, trátela como vaso más frágil. Ella podría ser más débil, pero participa por igual del regalo de la vida nueva que Dios le ha dado, como coherederas de la gracia de la vida, dice la versión 60. Trátala como es debido. ¿Para qué? Para que nada estorbe tus oraciones. Entonces, ¿qué significa? Que si una persona, en el caso de los esposos, trata mal a su esposa, dice que las oraciones ni siquiera van a llegar al techo, o sea, dice, van a tener estorbo. Entonces, es importante estar bien como pareja, ¿sí? Para que nuestras oraciones tengan esa efectividad. Entonces, por eso dice, me parece que Efesios, no se ponga sol sobre vuestro enojo, o sea, no dejes que pase un día y tú sigas enojado con tu esposa, con tu esposo, arréglela. Aquí dice, a lo mejor vamos a decir, pues dice al esposo, pero finalmente está hablando de la relación matrimonial, entonces tienen que estar bien, porque dice, donde hay serios conflictos en las relaciones familiares y la cabeza del hogar no está demostrando la actitud que Pedro menciona, su oración
y su comunicación con Dios está seriamente obstruida, o sea, no va a tener fruto. De igual manera, las esposas deben seguir también los principios bíblicos de sumisión al liderazgo de su esposo si quieren que sus oraciones no sean obstaculizadas. Entonces, es bien importante, hermanas, hermanos, estar bien entre ustedes para que sus oraciones también sean efectivas y Dios las escuche, ¿sí? Y por último, bueno, dice, como estoy hablando de los obstáculos, a lo mejor podríamos pensar, bueno, pues entonces, pues hay tantos obstáculos que no voy a poder orar. No, afortunadamente todos estos obstáculos en la oración pueden ser solucionados viniendo, ¿qué tenemos que hacer? Venir ante Dios en una oración caracterizada primeramente por arrepentimiento, o sea, reconocer si en alguna de esas 8 áreas o obstáculos hay alguna que yo esté a lo mejor cayendo, ¿qué tengo que hacer? Venir delante de Dios, arrepentirme y pedirle a Dios que me sane, que me restaure. Entonces, vamos a la palabra. Primera Juan 1:9 dice, nos asegura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Quién? Jesús. Dice, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando venimos, confesamos, es cuando yo vengo con una actitud de arrepentimiento, no como el fariseo, sino vengo yo con arrepentimiento, vengo con reconocimiento, sé que hice mal, y entonces le pido a Dios, perdóname, Señor, no quiero volver a caer en eso. ¿Qué hace Dios? Nos perdona y nos limpia toda maldad. Proverbios 28:13 dice, no le irá bien al que oculta sus pecados, pero el que los confiesa y se aparta, ¿qué va a pasar? Va a ser perdonado. Aquí vemos 2 palabras claves. En la otra dice que confesamos, pero aquí dice confesión y apartarse. Tiene que ver con arrepentimiento y no regresar a lo mismo. Entonces, es muy importante el arrepentimiento y la confesión de pecados. Y si una vez que hayamos hecho esto, ¿qué va a pasar? Vamos a disfrutar de un canal claro, abierto de comunicación con Dios. Y nuestras oraciones no solamente van a ser escuchadas y respondidas, sino que estarán llenas de profundo sensación de gozo. O sea, usted va a orar con confianza, sabiendo que Dios lo escuchó. ¿Por qué? Porque tiene un corazón libre, sensible, sencillo y dispuesto a reconocer la grandeza de Dios y orar correctamente con un corazón, una actitud correcta. Amén. Y concluyo con esto. Dice, si hay algo por lo cual nuestra conciencia nos acusa, no seremos capaces de orar confiadamente hasta que aquello sea perdonado. Una conciencia y una fe puras van de la mano y no pueden separarse. Entonces, es bien importante nuestro corazón, hermanos, delante de Dios. Nuestra manera de pensar y nuestras emociones tienen que estar alineadas a la voluntad de Dios. Una conciencia y una fe puras van de la mano y no pueden separarse. Primera Timoteo 1:5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces, acerquémonos confiadamente a su trono de gracia. ¿Con qué? Con un corazón limpio, de buena conciencia y de una fe no fingida. Entonces, cuando nosotros tenemos una actitud correcta delante de Dios, oramos su palabra conforme a su voluntad, dice que Él nos escucha. Amén. Entonces, ¿por qué les hablé de estas 8 obstáculos? Para que podamos orar con entendimiento, acercarnos con confianza y saber cómo está nuestro corazón. Obviamente pedirle a Dios que nos ayude. Amén. Y cuando hacemos esto, nuestra oración, ¿qué va a ser? Va a ser eficaz, va a ser productiva. Amén. Preguntas, comentarios de estos 8 obstáculos que acabamos de ver. Adelante, Abraham, te escuchamos. Sí, hermano. Creo que desde anteriores clases ha sido un punto de preguntas respecto a lo que yo considero lo que se llama la confesión positiva, eso que se menciona de decretar o de darle órdenes a Dios, que es diferente a la oración de atar y desatar que vimos anteriormente en los tipos de oración, que es también llamada oración de autoridad. Creo que ahí es donde podemos aprovechar precisamente meternos más a la palabra. No sé si podríamos a lo mejor ver un poquito más a detalle ese tipo de oración, ¿verdad? Ver lo que son nuestra posición en Cristo, las armas espirituales, que sobre todo es la palabra de Dios, como bien se ha estado comentando, a tomar la palabra y usar la palabra y poder ejercerla en este tipo de oración. Yo creo que eso ayudaría mucho para que se despejaran este tipo de dudas que algunos hermanos tienen, ¿verdad? Gracias. Amén. Gracias, Abraham. De hecho, sí, la próxima semana vamos a hablar un poco de eso y me gustaría la próxima semana, ahora sí, practicar. Vamos a hacer grupos
Vamos a poner peticiones y vamos a practicar lo que hemos estado viendo para que realmente sea funcional. Ya fue mucha teoría, vamos a la práctica. Y la clase 8 va a ser, vamos a hablar de ayuno y oración. ¿Sí? La idea es explicar al principio cómo funciona el ayuno y la oración y posteriormente hacer un tiempo de ayuno. Entonces, para cerrar con eso, este ciclo de enseñanza de oración, pero en la próxima clase vamos a lo práctico, vamos a hacer grupos y vamos a orar y vamos a poner peticiones por escrito y entonces cada grupo va a practicar lo que hemos estado viendo en estas clases. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, algún comentario? ¿No? Hermana Laura, adelante. Sí, hermano, una pregunta. Yo sé que no se debe decretar ni declarar, pero quisiera que sí, a ver si puedo ser clara. Jesús, él hablaba y decía, sé sano y la gente era sanada. Levántate y anda y la gente caminaba. O sea, de esa manera él expresaba ya el hecho de sanidad en las personas. Creo que Pablo, aún con su sombra, pasaba y los enfermos eran sanados. Entonces, sé que no debemos decretarnos, pero ¿qué hay de cuando uno dice, sé sano en el nombre de Jesús? O sea, el nombre de Jesús tiene poder, ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué tan correcto o incorrecto es decir, sé sano en el nombre de Jesús? Habla en el nombre de Jesús, no sé, o sea, depende de la sanidad que es como imitando lo que el Señor hacía y Pablo también. Mi pregunta es, ¿sería correcto orar de esa manera? O sea, sí, es correcto, porque usted está orando primero la voluntad de Dios y segundo está orando en el nombre de Jesús. Son cosas que ya vimos y estamos utilizando esos principios, lo vimos con Abraham. Y cuando hablamos en el nombre de Jesús, estamos diciendo, ¿qué dijo Pablo? Pues, lo que tengo te doy. No tengo oro ni plata, pero ¿qué te doy? Sé sano en el nombre de Jesús. Entonces, la gente, ¿es la voluntad de Dios que la gente sane? Sí. Y si Dios lo quiere hacer, Dios lo va a hacer, pero lo podemos hacer en el nombre de Jesús, porque ahora la autoridad es una autoridad delegada que tenemos, ¿sí? No es una autoridad en nosotros mismos. Y cuando citamos la palabra, citamos el nombre de Jesús, estamos usando los recursos que Dios nos dio, los principios que Dios estableció, y eso es correcto. Es más, ni siquiera tenemos que hacer oraciones tan largas, simplemente yo en el nombre de Jesús sé sano o fuerte no sé, pero citar el nombre de Jesús conforme a algo y con su voluntad, eso es lo correcto. Jesús no hacía oraciones tan largas, si se fijan. Él decía, Padre, yo sé que me escuchaste y yo sé que siempre me escuchas. Lázaro, sal fuera. Y nada más. No, obviamente no decía el nombre de Jesús porque la autoridad estaba sobre él, pero ahora nos ha dejado el nombre de Jesús. Por eso es importante siempre que oremos citar el nombre de Jesús. Pero sí es correcto, esa forma. Y no tenemos que echar tanto rollo, o sea, Dios escucha simplemente con la autoridad de Dios a hablar lo que Dios dice. Adelante, Enrique. Y luego Claudia. Sí, pues ahora sí que el Señor Jesús es nuestro mayor ejemplo, nuestro paradigma. Y aunque usted, como comenta, él no decía en el nombre de Jesús, pero siempre se ajustaba a la voluntad del Padre. En ese sentido, el decir, ahorita lo que comentaba mi suegra era, nunca mencionó ella, yo decreto, yo declaro. Siempre mencionó en el nombre de Jesús, o podemos orar por sus llagas, fuisteis sanados. Entonces, yo creo que el error está en donde nos metemos nosotros, ahí donde yo digo, yo decreto, yo declaro, y si alguien tenía esa potestad, pero no la usó, fue Jesucristo. O sea, él podía decir tranquilamente, yo te digo, o yo, nunca lo hizo él en esa manera, siempre daba la orden, pero nos dio el ejemplo de que nunca dijo el yo, pero luego ya nos dio la potestad de que en el nombre de Jesús, que tiene el nombre, es un nombre sobre todo nombre, y ahí ya tenemos nosotros actualmente esa potestad de orar en el nombre de Jesús y que el Señor nos guíe. Ahora, algo muy importante, que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, que hagamos o que lo utilicemos, porque actualmente es nuestro guía, es nuestro ayudador,
Entonces Él nos va a decir cómo orar, cómo guiar, si en esa ocasión hay que orar por sanidad y en el nombre de Jesús, ¿verdad? Amén. De hecho, por ejemplo, cuando vas a por un enfermo, si tú sabes qué es lo que está pasando, tú puedes hablarle al cuerpo de esa persona y decir, en el nombre de Jesús, sé sano, o cáncer, te vas en el nombre de Jesús, declaramos vida, porque la palabra de Dios, y empieza a citar la palabra, pero estás hablándole a esa enfermedad, a ese cuerpo, y se alinea a la voluntad de Dios, y en el nombre de Jesús es sanado. Entonces tenemos autoridad para poder orar de esa forma. Sí. Hermano, también tiene que ver, por ejemplo, la llenura que uno tenga, o sea, en ese momento, porque a veces uno puede andar espiritualmente, pues medio mal, o sea, flaqueando, y a veces que se quiere hacer ese tipo de oraciones, sobre todo en ese tipo de cosas, y a veces pues hay que tener el discernimiento y sobre todo pues andar bien también delante de Dios para poder ejercer esa autoridad que nos ha sido delegada. O sea, no nada más, o sea, nada más porque se me ocurrió o así, o sea, sino que así como lo comentaba, que el mismo espíritu te dice o te lleva a orar por cierta situación, a veces sin saberlo, pero pues también tiene que ver mucho cómo ande uno espiritualmente. Bueno, es importante, pero aquí es muy importante que estemos conectados a la palabra. A veces no te sientes bien para orar por alguien, o sea, porque estás cansado o algo, pero acuérdense, no es en nuestras fuerzas, es cuando citamos la palabra y en el nombre de Jesús, ¿sí? ¿Sí me escuchan? Sí. No, okay. Perdón, pastor, yo hacía señal de quién es el que escucha la oración. Ok, yo sé que no escuchaba. Entonces, sí, entonces es bien importante que con nosotros oremos siempre con fe. Obviamente veíamos ahorita que uno de los obstáculos es la falta de fe, pero a veces nosotros cuando oramos agarramos más fe, ¿sí? Porque a lo mejor entra frío y todo y empieza a orar y cuando empieza a citar la palabra, empieza a entrar como un gozo aquí, una fortaleza y empieza a orar, pero es conforme a la escritura, ¿sí? Adelante, Cristina. Iba a decir algo referente a lo que Claudia estaba mencionando, pero ya le respondió usted. Pero algo semejante me pasó, pastor, cuando llegué el domingo de ahí de la iglesia, pues me tocó estar sola ahí en el lobby y pues andaba ahí como hormiguita para un lado y para otro. La verdad, le voy a ser sincera, terminé cansada, aparte porque traía ahí otros malestares, pero me llené mucho y me gocé mucho, le dije a mi esposo, porque a los niños los dejamos con mi tía política, tía de Javi. Empezó con una tiendita y me pidió que orara por la tienda. Entonces, eso es lo que estamos mencionando, o sea, a veces uno anda hecho garras, o sea, que ya quieres, lo único que quieres es llegar a tu casa, tirarte, después del día. Y ella me pidió que orara por el negocio. Y no me va a creer, pastor, pero yo no sé de dónde saqué fuerzas para orar por el negocio. Empecé a sentir bastante la presencia del Señor y ella me apretaba su mano bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte. Creí que me la iba a dejar morada y abrí yo ya los ojos, pero yo con toda la paz del mundo, y ella llore y llore. Pero hablando de eso, pastor, de eso que usted está diciendo, que la misma oración nos fortalece, nos llena de fe y transforma todo lo que el cansancio y todo, o sea, nos da fuerza. Amén. Sí, a mí me ha pasado muchas veces que anteriormente grabábamos las prédicas los miércoles en la noche, grabábamos los martes y 2, 3 ocasiones grabamos a la 1 de la mañana, 12 de la noche, porque mi hijo los miércoles tenía actividad y no podíamos pasarlo en vivo. Y la verdad, yo a veces a la 1 de la mañana yo estaba cansadísimo y yo decía, ¿cómo voy a grabar a esta hora y todo? Pero lo hacía porque mi hijo no podía. Y entonces empezaba bien cansado y empezaba a compartir la palabra y a medida que iba hablando la palabra me empezaba a entrar un gozo y me empezaba a sentir fuerte. Al final traía mucho gozo, pero ¿sabe qué? Empieza en lo natural y terminas conectado por la palabra que te da ese gozo. Entonces, muchas veces simplemente empieza a empaparte la palabra, empieza a memorizar palabra, empieza entre más palabras tengas en tu mente y tu corazón y más palabra ores,
mire, va a ser más efectivo y hay más poder y hay más gozo, porque la misma palabra nos produce un gozo en nuestro corazón y su Espíritu Santo respalda eso. Entonces, es importante, vamos a ver la próxima clase, muchos, cómo Dios obra a través de la oración, versículos, palabra para diferentes situaciones, para que Dios lo pueda hacer. Dice aquí Enrique que prediqué con COVID, pues sí, la verdad, y Dios fue muy bueno. Yo ya tenía COVID, iba a la mitad, cuando yo prediqué ese domingo, obviamente el lunes ya acabé sin voz, pero pues yo sentía que podía hacerlo en el nombre de Jesús y Dios lo hizo. Entonces, aquí es importante saber quién está con nosotros y Dios siempre va a usarnos, además. Así que déjate usar, sé sensible cuando vayas a orar. Primero escucha a Dios, Señor, ¿qué quieres que diga? ¿Cómo debo orar? Porque son situaciones bien difíciles. Hay gente que ora en sus propias fuerzas, pero oran a veces en lo que ellos quisieran que pasara. Voy a citar un ejemplo. Había un jovencito que era muy, muy impulsivo, él decía que tenía mucha fe y un día fue a un funeral y me platicaron que él sintió que Dios lo quería usar para traer vida al que estaban, velando. Y le dice a todos, sálganse, voy a orar para que resucite el muerto. Y empezó a orar y a orar y a orar y no pasó nada. Y no resucitó. Y entonces quedó en vergüenza. Porque muchas veces esas son sus propias fuerzas. A lo mejor no era la voluntad de Dios, no era el tiempo, o sea, Dios no lo iba a hacer. Y él dijo, yo lo quiero hacer. Y siento que traigo muchas ganas, pero hay que preguntarle, Señor, ¿tú quieres hacer eso? ¿Tú me estás poniendo eso? Si Dios lo pone, Dios va a respaldar. Si no es de Dios, pues así te pares de cabeza, grites y todo, hagas lo que hagas, no va a pasar nada. Entonces, siempre oremos la voluntad de Dios, pidámosle guianza al Espíritu Santo. Señor, voy a orar por tal persona por sanidad, guíame. ¿Cómo debo orar? ¿Qué debo decir? Y entre más palabras tengas, mira, vas a fluir de una manera poderosa. Amén. ¿Algún otro comentario, alguna pregunta? ¿No se les bajó la fe con estos obstáculos? Adelante, hermana María. Pastor, a mí bueno, ahorita están cerrados los juzgados, pero en otras ocasiones, pues sí me tocó, o sea, orar por personas que iban a arreglar sus asuntos, más que todo mujeres. Y me tocó una señora que estaba bien desesperada, yo la vi bien desesperada, y le dije, y le hablé de la palabra, que me va sacando la Biblia, pastor. Ella también era cristiana, entonces le dije, bueno, bendiga a su esposo, dígale que traiga arrepentimiento, pídele a Dios que le ponga arrepentimiento en su corazón y ore por su abogada para que haga una buena labor. Yo siempre he recomendado eso, pastor, o sea, que traiga arrepentimiento a la persona, porque considero que es lo correcto. O sea, nosotros no somos quien para juzgar ni para demandar. El único que lo va a hacer es el Señor Jesucristo. Entonces, la señora ya se fue en paz. Cuando yo le dije eso, yo vi que se fue en paz. Y sí me ha tocado, de hecho, he orado ahí por niños también que los llevan a audiencias que tienen miedo al entrar. Y a veces nada más iba a eso. Mi asunto que iba no estaba arreglado y me tenía que ir. Pero yo siempre les he recomendado que pidan por arrepentimiento. Amén. Amén, gracias. Y cierro con este ejemplo. Hace tiempo, no sé, bueno, hay un hermano que se llama Servando Galván, que estuvo yendo mucho tiempo a la iglesia, no ha ido, pero él era paciente de nuestra hermana en Edelia, en el hospital, y él estaba muy mal de salud. De hecho, le daban unos meses de vida nada más, él padecía el corazón. Y la doctora le dijo, Servando, si tú crees que Dios te puede sanar, tú confías en él, Dios lo puede hacer. Él no, ni siquiera era cristiano, pero dijo, ¿sabe qué? Yo creo que Dios lo puede hacer, yo creo que Dios me puede sanar. Y él se apropió de esa palabra. Ella le dijo, si tú crees en lo que Dios puede hacer, Dios lo puede hacer. ¿Y sabe qué? Dios hizo un milagro. Y Servando, ya pasaron como 7, 8 años o más de eso, y Servando sigue ahí. Obviamente trae algunas situaciones, pero sigue vivo. Dios sanó su corazón. Hasta cierto punto él le creyó a Dios, y aquí lo importante es que se tomó de una promesa y Dios hizo el milagro. Entonces, ¿qué te quiero decir? Él ni siquiera era creyente, que digas, oye, pues tenemos, no, simplemente dijo, yo creo. O sea, tomó la fe, agarró la palabra, dijo, yo creo, y sobre esa palabra, yo creo que voy a ser sano. Y Dios lo sanó. Entonces, a veces pensamos nosotros, tiene que ser alguien bien preparado, que tenga mucho estudio, que tenga mucho para orar. No, simplemente créele a Dios. Dios te puede usar, no importa cuántos años tengas en el evangelio, si tienes poquito, tienes mucho, créele a Dios. Dios puede usar tu vida para ser de bendición. Y cuando tú ores, sabes que eres un instrumento en las manos de Dios,
y deja que fluya la bendición a través de tus palabras y de tu fe. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a dar gracias por esta palabra y que Dios nos ayude a crecer en fe cada día. Amén. Pastor, antes de que termine, ¿me permite dar un pequeño testimonio? Sí, adelante, hermana. Permítame. Ay, buenas noches a todos, no me veo. Es que ahorita, mientras los escuchaba y escuchaba todo el estudio sobre el impedimento de las, o sea, para orar y eso, me estuve acordando de cuando a mí me detectaron cáncer hace 5 años. Y recuerdo muy bien que el doctor nos dijo que era que ya el cáncer era, andaba en la sangre y que el pronóstico no era muy bueno. Y claro que eso pues sí te llega como una cubeta de agua fría. Sin embargo, salimos del hospital y recuerdo muy bien que les dije a mi familia, déjenme sola con mi Señor, necesito estar con mi Señor. Y me subí a mi recámara y estuve orando y recuerdo mucho este pasaje del Salmo 6, por eso de que dice que debemos de orar con la palabra. Y dice, orando pidiendo misericordia en tiempo de prueba. Y lo voy a leer, dice, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. Porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán muchos todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Y también recuerdo muy bien que más tarde, ese día, ya que nos reunimos todos, en la sala oramos juntos como familia, pidiéndole a Dios que en su misericordia Él me sanara, si fuera su voluntad y su propósito para mi vida. Y finalmente, pues Él lo hizo y tengo 5 años sana, pero siempre recordando que es Él es su voluntad, su misericordia, su gracia, su perdón. Recuerdo muy bien que sí le pedí perdón al Señor y le decía, Señor, si hay algo en que yo esté guardando en mi corazón, por favor, muéstrame. Y Él me fue mostrando muchas cosas, incluso falta de perdón de una persona de cuando yo era niña. Fue algo súper increíble, porque yo decía, o sea, Señor, muéstrame. Y Él me mostró eso. Era un primo que habíamos vivido en su casa, y mi tía nos había llevado ahí a vivir, pero él nos corrió de su casa. Y yo no me había dado cuenta hasta ese momento que le pedí al Señor que me mostrara que era lo que había en mi corazón y había sido esa falta de perdón. Y cuando Dios me liberó de eso, Dios abrió toda la bendición. Y lo digo como testimonio porque gracias a Dios tengo 5 años libre de la enfermedad para gloria de Dios. Amén. Muchas gracias, hermana, por el testimonio. Nos enriquece. Y de hecho, simplemente oír la palabra cáncer es cargar con algo bien pesado. Me acuerdo mucho del testimonio también de Octavio. O sea, Octavio, cuando dijeron que tenía un cáncer de los más agresivos, pues el veredicto y cargar con ese juicio en tu cabeza de que tengo cáncer, y cáncer lo relacionas con muerte. Entonces, es difícil, pero aquí es donde se sobrepone la fe,
Cuando uno descansa en Dios y te abandonas a lo que Dios vaya a hacer, entonces allí es donde opera la fe en la palabra y en lo que Dios puede hacer. Entonces, gracias a Dios por esos testimonios, nos enriquecen. Y pues bueno, oramos para dar gracias por este tiempo. Padre, te bendecimos en esta noche, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, conectarnos, Señor, primero a tu palabra, a tu espíritu y conectarnos entre nosotros, Señor, para poder aprender de lo que tú tienes para nosotros. Guíanos en todo tiempo, ayúdanos, permítenos crecer en la fe, hablar palabras de vida, edificar, Señor, y sobre todo ser usados para gloria de tu nombre, Señor. Que tú seas exaltado en todo lo que hacemos y todo lo que hagamos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues.